La discusión de este proyecto de ley pues ha puesto también de relieve la intensa polarización de la sociedad estadounidense, pero sobre todo la división también al interior del Partido Republicano y quién tiene el control. Ya me acompaña esta noche el ex embajador de México en Estados Unidos, Arturo Sarucán, desde Washington. Qué gusto saludarte, Arturo. A ver, el CBO, la Oficina de Presupuesto del Congreso, Tax Foundation, Bipartisan Policy Center, Yale Budget Lab, Manhattan Institute, algunos de, digamos, los think tanks, los centros de análisis que han hecho una evaluación de este proyecto, y pues la gran mayoría, o si no es que la mayoría, habla de lo mismo. El gran, digamos, desfonde para la clase media, para las personas con mayor necesidad con esta eliminación o reducción de programas de Medicaid y al mismo tiempo en favor de quienes más ingresos tienen. ¿Cómo lo ves? Sin duda, Gaby, este es el proverbial proceso de food robbing, es decir, le están quitando recursos a los pobres para beneficiar a los que más tienen en este país. Es una apuesta muy arriesgada porque puede poner en jaque las mayorías republicanas en el Senado y en la Cámara de Representantes en las elecciones intermedias del próximo año, pero pues, yo no veo señales, francamente, después de lo que vimos en el Senado, donde una de las senadoras republicanas, digamos, de corte más moderado, Lisa Murkowski de Alaska, que había señalado enorme preocupación en torno a toda una serie de aspectos de la iniciativa de ley, finalmente dobló las manitas y fue el voto de desempate el vicepresidente el que logró paliar los 3 votos republicanos que votaron con la oposición demócrata en contra de la iniciativa de ley. Yo creo que en la Cámara de Representantes va a haber mucho jaloneo. Están contra las cuerdas porque recuerda que el presidente Trump ha indicado, le ha demandado a su bancada tenerla ya aprobada antes del 4 de julio, que es pasado mañana, y por lo tanto yo creo que vamos a ver mucho brinco, mucho manotazo, pero al final del día creo que la bancada la bancada republicana va a lograr de panzazo quizá pasar esta iniciativa de ley. Veremos sobre todo, esto es lo que es muy importante, si le hacen modificaciones a la versión aprobada en el Senado, porque si eso ocurre, además del plazo que tienen del 4 de julio, tendría que haber forzosamente un proceso, como se llama, de reconciliación entre las dos versiones del iniciativa de ley para empatarlas. Y mira que dicen, estamos recortando o eliminando impuestos, por ejemplo, a las propinas, etcétera, pero hay varias de estas medidas, 1, que expiran y 2, que podrían ser positivas si no fuera porque además se están eliminando otros beneficios estatales. Así que la suma pues no es positiva. Ese es, digamos, el saldo que varios analistas han hecho. Arturo, el Partido Republicano ya no se puede presumir más como fiscalmente responsable. Punto. No después de esto, sobre todo porque además el cálculo de la propia Oficina Presupuestaria del Congreso de los Estados Unidos, la CBO, calcula que de ser aprobada esta iniciativa de ley, de ser firmada por el presidente Trump, que ocurrirá si efectivamente la ley pasa en la Cámara de Representantes, le va a agregar 6 trillones en inglés, es decir, 6 billones de dólares a la deuda pública estadounidense. Imagínate la cantidad que esto implica. Y lo que está pasando además, que están eviscerando, por ejemplo, el acceso a la salud, el Medicare, el Medicaid, el Obamacare, están reventando toda una serie de políticas de estímulos fiscales para las energías renovables que sobre todo habían beneficiado a zonas rurales, a zonas no metropolitanas del país. Entonces esto puede tener un costo social y económico en el corto y mediano plazo altísimo para el país y ciertamente también para el Partido Republicano y el presidente. A contraparte, está agregando millones y millones de dólares al presupuesto de defensa, 2 rubros que deben tener preocupado a México, a nuestras comunidades en Estados Unidos, 45 mil millones de dólares nuevos adicionales para los operativos de arresto migratorio al interior de Estados Unidos. Esto hace que hoy por hoy, si esto se aprueba, Gaby, ICE, la agencia de aplicación de la ley migratoria que depende del Departamento de Seguridad Interna de los Estados Unidos, se convertiría, digamos, tendría mayor presupuesto
que el presupuesto de la mayoría de los países en materia de defensa. Entonces, si esto se llega a aprobar, pues hay que esperar con esos recursos pues una réplica de lo que vimos hace algunas semanas en Los Ángeles, de operativos antimigrantes, de arresto en lugares de empleo, en otras ciudades gobernadas por alcaldes demócratas, y además agrega 45,000 millones de dólares para continuar con la construcción del famoso muro de Trump en la frontera entre México y Estados Unidos. Pues así están las cosas. Hay que, una vez que veamos cuál es el desenlace, por supuesto, volver a platicar, Arturo, por las implicaciones políticas profundas, además de las económicas y financieras que tiene este proyecto de ley. Gracias por este análisis. Buenas noches. Un placer. Buenas noches.